Bueno, Pablo es abogado y notario, licenciado en Ciencias de la Comunicación y coordinador de AFI Joven. Las preguntas que tengan las pueden ir colocando en el chat y al final vamos a tener un tiempo para que Pablo nos las responda. Por favor. Y gracias. Buenísimo, muchas gracias Majo, muchísimas gracias Sisa y Marcos por la bienvenida, por la presentación. Vamos a dar inicio, ¿verdad? Respetando la puntualidad de todos. Es un tema que en lo personal me encanta. Hay muchísimo que platicar, muchísimo que hablar, muchísimas aristas que considerar y precisamente pues las vamos a estar abordando el día de hoy. Pero antes, o sea, ¿cómo se llama este webinar? Educación y adoctrinamiento. Los riesgos de un sistema educativo débil. Cuando nosotros hablamos de un sistema educativo, normalmente nos enfocamos en que sí, el Estado, que hay ciertas cosas que se tienen que mejorar, sí, pero tenemos que ir considerando también varios aspectos sociales específicos, que es la microsociedad y la macrosociedad. Dos conceptos vitales para que nosotros podamos empezar a considerar este tema, para que nosotros podamos empezar a hablar sobre este tema. Y es que aquí también se desprenden pues muchísimas obligaciones, muchísimas consideraciones que vamos a ir platicando a lo largo del día de hoy. Pero no podemos empezar sin una base común. Entonces tenemos que empezar a hablar de ciertas definiciones, ciertos conceptos, son solo 4 que nos van a ir acompañando en todo este proceso. Primero, ¿qué es educar? ¿Qué entendemos por educar? La Real Academia Española define el verbo educar como desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y morales del niño o del joven por medio de preceptos, ejercicios y ejemplos. Acá estamos viendo que en ningún momento nos dice que nos van a guiar, que nos van a inculcar, simplemente van a desarrollar algo que ya está dentro de nosotros y que obviamente necesita pues una pulidita, necesita un acompañamiento para que nosotros lo vayamos descubriendo. Hay quienes pues tienen mayor facilidad para las artes, hay otros que tienen mayor facilidad para la matemática, otros para las ciencias, en fin, van desarrollando lo que nosotros ya tenemos dentro. Pero ¿qué es adoctrinar? El segundo verbo. Y es que es inculcar a alguien determinadas ideas o creencias. Acá ya no estamos hablando de un desarrollo, aquí ya no estamos hablando de un acompañamiento. Estamos hablando del verbo inculcar, introducir en nuestra mente, introducen un mapa externo que es ajeno totalmente a nosotros y que nos van a ir, pues, adoctrinando, nos van a ir metiendo esas ideas, ¿verdad? Y nos vamos acostumbrando poco a poco. Aquí hay una anécdota, y es que si a una rana se le mete, pues, a una olla de agua hirviendo, inmediatamente salta. ¿Por qué? Porque sabe que eso no le conviene. Pero si lo metemos en un agua a temperatura ambiente y poco a poco va subiendo la temperatura, la rana se queda ahí y al final muere. Y es que eso es el adoctrinamiento. Va entrando de una forma sutil, de una forma que no nos damos cuenta, de una forma totalmente inocente, y cuando nos damos cuenta, ya es muy tarde. Estamos sumergidos en todas esas ideas o esas creencias que nos quieren inculcar. Adoctrinar se basa en que existe una doctrina previa. Hablamos de doctrina cuando podemos hablar de las iglesias, cuando podemos hablar de religiones. También es un adoctrinamiento, pero es un adoctrinamiento donde voluntariamente cada quien decide seguir un credo o no seguirlo. Pero esa es la libertad que se va respetando de la persona. Cuando el adoctrinamiento entra en la educación, ahí no me están diciendo si yo quiero o no quiero seguirlo. Simplemente me están obligando a acatar esas ideas o esas creencias. Otro concepto, la familia. Es la primera microsociedad. Actualmente hay varias corrientes, ¿sí?, que
Son psicológicas, psicopedagógicas y sociales, que nos dicen que la primera microsociedad a la que el niño está expuesto es el aula. Y es ahí donde se forjan los ciudadanos del mañana. Es ahí donde se forjan con la educación el futuro del país o el futuro del mundo. Y es una total mentira. Porque cuando ustedes nacen, no es el director del colegio, a menos que el papá sea el director, pero no es el director del colegio el que los está recibiendo y bueno, del hospital al colegio. Para nada, es del hospital a la casa. Y es porque ahí es donde el niño, dentro de sus primeros 2, 3 años de vida, empieza a tener cierto contacto con pares ontológicos. ¿Qué es un par ontológico? El que está al mismo nivel que yo. Es un ser humano. Entonces es en la familia donde es esa microsociedad y no esas teorías que me empiezan a decir que es el aula, porque cuando nosotros enfocamos que la primera microsociedad es el aula, ahí está el primer error. Porque no es en el aula donde se forja un ciudadano, no es en el aula donde se forja un ser humano, sino es estrictamente responsabilidad de la familia. Y es la familia el primer contacto humano, el primer contacto social que una persona tiene en su vida. La sociedad, y este es el último concepto que nosotros vamos a considerar el día de hoy para poder arrancar el tema. La sociedad es un conjunto de personas, pueblos o naciones, por ejemplo, una sociedad de todo el mundo, son todos los países que los van considerando, que conviven bajo normas comunes. Y acá podríamos hablar de teoría del Estado, podríamos hablar de todos los elementos que componen el Estado, pero simplemente nos vamos a limitar a que viven bajo normas comunes. ¿Por qué? Porque normas comunes son las que nosotros nos permiten vivir en paz y nos permiten tener ciertos límites. ¿Por qué? Porque no hay derechos absolutos. Y vamos a empezar por eso. No hay derechos absolutos, porque mi derecho termina cuando empieza el derecho de los demás. Y en la educación es un derecho, sí, pero también que yo me quiera meter en el currículo nacional base, que yo me quiera meter en las clases, tiene un límite. Y es un límite de derecho a educación, un límite de derecho a la libertad de expresión, un límite de derecho a la libertad de credo, y en fin, un conjunto, una batería de derechos fundamentales, ni siquiera derechos humanos, hablamos de derechos fundamentales, son aquellos que son inherentes a la persona, que me van a marcar un freno. Pero nosotros, dicen que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y es que vamos a analizar la curva de la historia y ver, me van a decir, Pablo, pero qué exagerado. O sea, estos casos son extremos, pero no sé, levántenme la mano acá, ¿quién quiere estar en la Alemania nazi? ¿O quién quiere estar en una Italia fascista, en una España franquista? Si hay alguien acá, por favor, abre el micrófono y me dice por qué quiere estar. Pero si no, que varios no van a querer estarlo, es algo que nosotros vamos a tener que empezar a considerar. ¿Por qué? Porque es adoctrinamiento y estos regímenes socialistas, hay otros extremistas, fascistas, de ultraderecha, ultraizquierda, empezaron nada más y nada menos que por la educación. 1917, Lenin, uno de los que perfeccionó pues, la teoría marxista, por eso se le llama el marxismo-leninismo, y es que la Unión Soviética reconoce en ese año la fundación de un sistema que dependía de una dedicación total de las personas al Estado soviético a través de la educación. Yo estudiaba para la Unión Soviética. Yo me graduaba de doctor, de abogado, de psicólogo, de maestro, porque tenía que servir obligatoriamente a la Unión Soviética. No había mayor desarrollo de personas, no había mayor desarrollo profesional, porque mi compromiso es con la fundación de la Unión Soviética. Primer punto que nosotros tenemos que considerar. Incluso llegó el momento que hasta las Olimpiadas pues eran fuertemente controladas por estos dictadores. 1926. Hablamos de Mussolini. Acá veo
un aspecto importantísimo, y es que las escuelas italianas en el extranjero, ya ni siquiera es en Italia, sino en el extranjero, sufrieron una fascitización gradual, ¿sí? Fue en 1926 donde intentaron por totalidad a convertir a la juventud en una ideología totalitaria. Y acá entramos con educación. Poco a poco se fueron metiendo en la educación desde niños. No hablemos de educación universitaria, que también la atacaron, pero desde niños, ¿para qué? Para que lograra aceptar el régimen fascista italiano. 1933, el Tercer Reich. Quienes me conocen saben que una de mis teorías es o a las que yo estoy a favor, es el eurocentrismo. Cómo nosotros en la historia de Europa vamos recibiendo pues toda esa replicación que ahora lo estamos viendo. 1933, el Tercer Reich purgó por completo el sistema escolar público. Y es que como obligaron a todos a adherirse a este sistema, el Partido Nacional Socialista, Partido Nazista, como mejor lo conocemos, estaba conformado en gran parte y en su mayoría, más que todo, por maestros. Ellos eran los que controlaban la educación de los niños. Y como realmente les habían cortado toda la libertad de enseñanza, no les quedaba de otra que adherirse al Partido Nacional Socialista. Y es acá donde Hitler y todos en la Segunda Guerra Mundial y Primera Guerra Mundial, donde hay una carrera armamentística, donde hay una carrera propagandística, empiezan a introducirse en la educación para que lo acepten. ¿Y qué enseñaba Hitler en ese momento? El respeto y la defensa de una raza aria, de una raza superior. Y acá, obviamente, la persecución a un pueblo judío, a un pueblo minoritario que iba a sufrir las consecuencias del Tercer Reich. Pablo, pero eso es muy viejo, ahorita ya cambiaron las cosas. Bueno, empecemos a ver cómo se están metiendo también en los medios de comunicación. 2020, Hollywood inició la imposición de severas exigencias de diversidad racial, de género y en favor de todas las minorías como requisito imprescindible para competir por el Oscar. Es decir, que ya no basta con una buena película con principios morales, no. Hay una cuota de género, hay una cuota de minorías y de razas que deben cumplir si es que quieren ser considerados dentro del Oscar. Yo puedo sacar mi película que no cumpla con esas cuotas, claro que sí, pero no voy a ser considerado dentro de los Oscars. Entonces, acá vamos viendo cómo poco a poco se va obligando también a medios de comunicación a que entren en este juego, a que entren en esta forma de educación o de adoctrinamiento. 2021, este año, Kim Jong-un puso en marcha el Greatness Education, su programa escolar que busca que los niños norcoreanos ya ni siquiera acepten el régimen, veneren al dictador. ¿Por qué? Porque a través de la educación infantil han logrado que el dictador norcoreano sea visto como un dios. Ni Hitler, ni Stalin, ni Mussolini, ni Franco lograron que fueran vistos como dioses. Simplemente era una autoridad política. Pero acá no. Acá van un paso más. Y esto es el pleno siglo XXI, pleno 2021. Se acepta y se integra un programa escolar de veneración. O sea que ya va al nivel hasta religioso y de creencias morales de la persona. Ahora me van a decir, ¿qué riesgo tenemos nosotros con varios grupos progresistas que buscan atacar y meterse dentro de la educación? Y es por eso que les importa tanto estar dentro del currículo nacional base, estar en todas las reuniones del Ministerio de Educación. Es por eso, porque saben que desde ahí ellos empiezan a construir un imperio progresista, un imperio que es una inversión a largo plazo. Porque después las generaciones, las que vienen, las generaciones salientes, nacientes, lo van a aceptar. No lo van a cuestionar, porque desde niños tuvieron contacto
Desde niños se los inculcaron, se los adoctrinaron y ya ellos ganan la batalla porque ya no van a tener contraparte. Y es ahí el riesgo y el poder de la educación. Y un riesgo, ¿por qué? Porque es un riesgo de una educación mal enfocada. Y es por eso que le llamamos adoctrinamiento. El adoctrinamiento no tiene por qué estar en la educación, pero ahora se está cambiando. Tanto que lo llamaría ya más un ministerio de adoctrinamiento en lugar de un ministerio de educación. Acá en Guatemala, la realidad no es tan negra, la realidad no es tan mala, pero tenemos muchas aristas y muchos frentes abiertos que nos van a empezar a afectar. Y tenemos que estar atentos, ¿para qué? Para una reacción y ver y ser conscientes del poder que tiene la educación dentro de estos sistemas progresistas. ¿Qué buscan? Buscan la imposición de ideologías a través de medios de comunicación y sobre todo del currículo nacional base. ¿Por qué? Porque tiene que haber educación sexual, tiene que haber educación de género, tiene que haber, en fin, de todo. Y a mí me llama la atención cuando dicen, es que somos incluyentes. Entonces ya no es todos. En el mejor de los casos es todos y todas. Y en ciertas reuniones dicen todos, todas y todes. Ah, es que somos incluyentes. Bueno, entonces si son incluyentes, ¿dónde está su clase de braille? ¿Dónde está su clase de lenguaje de señas? ¿Por qué su centro educativo todavía tiene gradas? Y entonces, ¿dónde está la adaptación para las personas discapacitadas? Ah, no, eso no hay. Entonces, realmente, esa cultura es incluyente, esa educación es incluyente, o lo que buscan nada más es tergiversar la educación, es tergiversar las ideas y manipular la mente de los niños. Hay tres aristas que buscan imponer. Primero, la ideología de género. Segundo, la educación sexual mal enfocada. Es que los pro vida están en contra de la educación sexual. No, mentira. Estamos en contra de la aberración sexual que ustedes quieren inculcar en los niños, pero no de la educación sexual. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Y después, la limitación de la objeción de conciencia. No es un principio religioso, es un principio de derecho y un principio filosófico. Son tres aristas que vamos a ir considerando a lo largo de esta charla de hoy y que así nos van a dar una visión más global. Ideología de género. A ver, ¿qué pasa con la ideología de género? Y esto lo quiero enfocar directamente a los medios de comunicación. Cinderella Cenicienta, 2021, estrenada en Amazon Prime Video. El típico personaje de la hada madrina es ahora una drag queen. Es una película totalmente infantil. Es un cuento clásico de niños. Y no voy a hablar de las otras direcciones u otras ideas que está inculcando esta película, sino que simplemente de esta. El modelo de la hada madrina, que es el modelo que todos o algunas personas de niños quieren, ay, si yo quisiera una hada madrina para que cumpla mi deseo, para que me dé el vestido de 15 años, para que, en fin, un montón de cosas. El hada madrina que tiene uno de los pesos más grandes dentro de la película, dentro del guión, es ahora una drag queen en esta versión de Cenicienta. Pero es que es mínimo, a mí no me molesta, yo acepto, yo soy incluyente, yo no soy homofóbico, en fin, todos van a empezar a decir un montón. Pero ¿qué pasa con el niño? El niño que ve Cenicienta, que es un cuento clásico. Y tiene una banda sonora súper moderna, buenísima. Pero ¿qué pasa con el niño? Que se va aceptando, se va exponiendo a que sí, es que el drag queen es bien, está bien, es que es la hada madrina, no pasa nada. Están inculcando a las generaciones más pequeñas. ¿Por qué no lo ponen en un The Walking Dead? O en un Grey's Anatomy.
donde son series un poquito más grandes, más para grandes. No, lo ponen en una película infantil, de categoría infantil. Rebelde, yo tengo 27 años. En algún momento, pues los que son de mi generación tuvieron contacto con el antiguo Rebelde. Pero este es el nuevo Rebelde que Netflix estrena el 5 de enero del 2022. Y su personaje es abiertamente homosexual al punto que está vestido con una falda de paletones, el saco de las mujeres y aretes. Estamos viendo que cómo atacan desde la juventud, donde hay una versión moderna, una banda sonora mucho mejor que la anterior, pero que van inculcando, van introduciendo esas ideas como normales. Y acá no van a introducir para decir, ¿será que para que aprenda a aceptarlos? Simplemente para que aprenda a convivir con una serie que tiene un personaje abiertamente homosexual y que ya hasta cambia su vestimenta. Ya ni siquiera está respetando el sexo. Hombre, mujer, no. Está comunicando una cosa totalmente distinta. Doggy Cameloja. Disney Plus. Estamos viendo, miren, ¿cómo lo estamos viendo? Estoy hablando de series infantiles. ¿Qué me incorpora acá? El primer personaje, no principal, pero sí importante dentro de la serie, abiertamente homosexual. Con diálogos abiertamente homosexuales que habla de su pareja y obviamente que la pareja es hombre. Entonces, un niño ni siquiera está a salvo de ver Disney. Cuando sabemos que Disney es la garantía infantil, el que vende los sueños. ¿Quién no quiere ir a Disney o quién no se ilusionó con Disney? Es un imperio mágico, así le digo yo. Es un imperio que te vuelve o te regresa a tu época infantil, así tengas 65 años. Disney Plus, obviamente todo está estudiado a nivel neurológico, pero lo vamos aceptando poco a poco. Los niños se van acostumbrando entonces a diálogos, ¿qué? Diálogos abiertamente homosexuales. Y los van exponiendo. Ah, Pablo, entonces hay que hacerles una lucha, hay que ofenderlos, hay que... No, 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 no. El respeto que toda persona merece. Y lo que yo siempre he dicho, y quienes han estado en otras charlas conmigo, es, lo que hagas en la intimidad no es mi problema, pero no me vengas a imponer las ideas y quitarme las mías. Porque entonces pareciera que solo esa parte tiene derechos y yo no. Y eso que defienden los derechos humanos. O así dicen hacerlo. Hablábamos. Ya vimos la ideología de género. Vamos a una educación sexual mal enfocada. Y es lo que les decía. Los Provida no estamos en contra de la educación sexual. Estamos en contra de una aberración sexual, que es lo que están haciendo. Y la primera pregunta es, ¿quién le enseña al alumno a copiar en un examen? Y aquí dejo el micrófono abierto si alguien quiere participar. Doy unos segunditos. ¿Quién le enseña al alumno a copiar en un examen? Veo aquí a Karen Marroquín. Karen, ¿podrías decirnos quién le enseña al alumno? ¿Quién crees que le enseña al alumno a copiar en un examen? Creo que Karen, aquí está Karen. Los saludan a los alumnos que conviven con él, dice Monse. Ok. Resulta que no. No. Es la misma maestra. La misma maestra que se opone a que un alumno copie, es la misma maestra la que le enseña a copiar en un examen. Y estamos hablando de los niños más chiquitos. ¿Y es por qué? Porque es a nivel neurológico. Que muchas personas tal vez inconscientemente lo hacen, muchos maestros, pero es, por favor, no vayan a voltear a ver a su compañero, o no vayan a voltear a ver las respuestas del compañero. No se vale que estén sobre el hombro del compañero que está atrás. Por favor, no voltee a ver. No se permiten papeles. No se permite, desde niños.
Y neurológicamente lo que están haciendo, si ustedes saben, el cerebro no interpreta la palabra no. Nuestro cerebro no interpreta el no. Y díganlo a un niñito de 4 o 5 años. Le están diciendo todo el secreto de cómo tiene que copiar. ¿Por qué? Porque el niño, en su primer examen de su vida, no va con la idea de, hey, voy a copiar. Aquí está mi amiga, ¿me enseñas las respuestas? No. Es el primer examen de su vida. Pónganse en esa situación. Es el primer examen que van a hacer en toda su vida. La maestra es la que le enseña al niño a copiar. Y que existe la copia. Y hasta cómo copiar. Porque le da, ahí sí, todo el plan de batalla. No voltear a ver, por favor no cambie el examen, no se pueden prestar cosas, no se puede. Cuando uno de los principales aspectos que un maestro debería considerar es que el no lo interpreta el cerebro. Pero resulta que los que estudiamos neuromarketing es ahí donde nos entendamos o donde nos enteramos que el no lo interpreta el cerebro y es para la publicidad, no para la educación. Eso es uno de los primeros aspectos. Por eso, pero los docentes siguen usando el no. No copie, no haga, no diga, no. Ah, porque es que no son las reglas. Trate de cambiarlo. Pero acá estamos en quien enseña a hacer algo malo al niño. Sí que se esté dando cuenta. Lo mismo pasa con ese adoctrinamiento o con esa llamada educación sexual, cuando no va enfocada a la edad del niño. Porque cuando agarrábamos los manuales de educación sexual que proponía el Ministerio de Educación, que AFI tuvo una labor heroica, los abogados tuvieron una labor heroica para luchar y poder depurar ese manual de educación sexual, donde era súper, ultra, mega explícito, era prácticamente pornografía leída para los niños. Estamos hablando de niños de primaria. Entonces, estamos hablando que un niño aprende a copiar porque su maestra sin querer le da las instrucciones de cómo copiar. Pero cuando estamos exponiendo a un niño a temas que no van acorde a su edad, estamos totalmente deformando la mente de las personas. Y a ver, acabamos. ¿La educación sexual es mala? No, siempre y cuando vaya acompañado de una educación afectiva. Y es que en la afectividad es donde nosotros le damos un perfil a la sexualidad. Si reducimos todo al acto físico o legalmente le llamamos el coito, ¿qué pasa? Extraemos por completo la educación afectiva, la consideración de amar a alguien, preocuparse por alguien. No, Pablo, pues que ya me estás hablando entonces de religión. No, esto no es religioso. Yo sé que más de alguno de los que está acá ha leído el libro Los 5 lenguajes del amor. Y es que hay 5 lenguajes o formas de demostrar amor. Las palabras de afirmación, el tiempo de calidad, los regalos, el acto de servicio y el toque físico. Toque físico enfocado de una forma kinestésica. Pero acá nosotros lo reducimos solamente al acto sexual. Nos olvidamos de lo que puede sentir la otra persona. Nos olvidamos de la afectación que se le puede hacer a otra persona. Y ojo, que es más difícil para una mujer entregarse al hombre que el hombre entregarse a la mujer. Conlleva más cosas, conlleva una mayor presión. Y no estoy hablando de presión social, presión familiar, estoy hablando de una presión interna. Entonces, si está acompañada de la esfera afectiva, sí podemos llegar a la sexualidad y es que es lo que hay que hablar. Pero no podemos ver meramente el acto sexual aislado de todo. Y el problema, aquí está, es la reducción al acto físico. Recuerdo una de las charlas que yo escuchaba, no recuerdo qué edad tenía, pero tal vez tendría unos 14, 15 años.
Christian Conning. Y por eso tocaba el tema de los lenguajes del amor, porque cada persona tiene un lenguaje del amor distinto. Decía, era recién casado y iba a ser el primer viaje de trabajo, pues donde iba a estar pues, separado de su familia, de su esposa en ese momento, recién casados. Y le dice, ¿qué quieres que te traiga? Y la esposa le contesta, nada, mi amor, no pasa nada, tú eres el que me importa. Ah, perfecto. Se va de viaje y regresa a su casa. Pongámosle de semana y media. Y le dice la esposa, ¿qué me trajiste? No con ánimo de materialismo, simplemente con una pregunta. Dice, nada. Si me dijiste que no te trajera nada, ¿por qué te iba a traer algo? Y estamos hablando de uno de los exponentes así maravillosos de verdad en la educación juvenil. Gran autor, por cierto. Un ejemplo tan básico como decir, traer un recuerdito, porque la mujer no está esperando, mira, necesito A, B, C, D, no, quiere nada más saber que pensaste en ella en un instante, buscaste lo que le gustaba porque la conoces y le llevas un regalito, por mínimo que sea. Pero ¿qué pasa cuando reducimos todo a un mero acto físico? En donde solo importa la penetración. Nos olvidamos de todo lo demás. Y a mí realmente me da risa muchas feministas que sí, educación sexual. ¡Ey! Si te estuvieras dando cuenta de lo que la educación sexual, a como le están enfocando, es meramente machista. Ni siquiera se están preocupando por ti como mujer. La mujer, fíjense, el hombre somos tan básicos que solo importa una cosa, el sexo. Y aquí, ojo, estoy separando todo lo que son valores morales, valores éticos, familiares, educación, religiosos, todo. Pero al hombre hacia eso va. Pero la mujer, para sentirse amada, necesita 10 actos de amor no sexuales. Antes que el sexo. Y la mujer va a dar el sexo a su esposo, a su cónyuge, si se siente amada. Entonces, ¿dónde está esa educación a los hombres de decir, ve, tal vez llegas del trabajo y tu esposa está lavando los platos? La abrazas por detrás y le das un beso. Primer acto de amor no sexual. ¿Invertiste algo? ¿Gastaste algo? No. Pero la hiciste sentir amada. Y ojo, también es importante descubrir su lenguaje del amor. O lo decía en muchas charlas de noviazgo que daba, es, ¿por qué le vas a dar un ramo de una docena de rosas una vez al año cuando te acordás? Mejor dividile y le das una rosa cada mes. 12 rosas al año. Entonces, vamos viendo que para la mujer conlleva algo más. Es más, cuando uno estudia, digamos, el perfil de las crisis matrimoniales y se sabe que la primera crisis matrimonial es el noviazgo y que eso es lo que se tiene que superar y hay que saber cómo superarlo y cómo enfocarlo. Y si no se supera, bueno, pues se separa ahí antes de llegar a más. Pero cuando uno lo ve, tendrían que educar hasta en temas de excitación, porque la mujer se excita más lento que el hombre. El hombre va por la vista, la mujer por el oído. Necesita escuchar cosas lindas. El hombre solo necesita ver. Todo esto, y lo hablamos tan abiertamente, porque eso no está dentro de la educación sexual. Simplemente está preservativos. Viva la vida loca. Protéjase. Y olvídese de todo problema. Y si queda embarazada, aborte. La mejor solución. Un enfoque meramente machista. Un enfoque cómodo para cualquier hombre. Cualquier hombre que no controle unas pasiones. Pero ahí está la consecuencia
de separar la afectividad, de ver a la persona como una cosa, como un objeto. Entonces, si nosotros separamos la afectividad de la educación sexual, termina siendo la aberración sexual en la que cualquier provida abiertamente se va a oponer, porque conlleva más. Más que solo, sí, el respeto a la vida desde la concepción. Claro, claro que sí. Pero nosotros también nos interesamos por la dignidad de la persona. Y nos estamos interesando también por la dignidad de una mujer. Es por eso que les decía que me daba risa cuando las feministas decían, sí, educación sexual, si lo que están haciendo es denigrarte como mujer. Te están viendo como un objeto sexual. Y es acá donde llegamos a que, como solo es sexualidad, llegamos a los datos de la hipersexualidad, donde ya no se pueden controlar, donde ya no se pueden controlar en sexo, en masturbación, porque siempre hay salidas, siempre hay soledad, siempre hay anticonceptivos, siempre hay abortivos. Siempre hay una respuesta para solucionar todo, pero entonces entra una sensación de vacío y es donde los países empiezan a subir sus índices de depresión y después resulta en sus índices de suicidio. Es la hipersexualidad y ustedes lo pueden buscar. Hay un artículo excelente de Mayo Clinic. No estamos hablando de nada religioso, no estamos hablando de nada pro vida. No, no, no. Es un artículo meramente médico, pero que nos habla de la hipersexualización. Y es una conducta sexual compulsiva. Ya no se pueden controlar. Y es cómo va resultando y va afectando en esa juventud donde vemos a personas maravillosas, pero con depresión. Porque fueron vistas como cosas y no como personas. Porque se educó en la sexualidad, pero no se educó en la afectividad y sobre todo en el autoestima y amor propio. Porque lo que importa es satisfacer al otro, satisfacer una necesidad que tengo yo, que es la sexual. Pero me olvido de la necesidad también afectiva que tengo yo. ¿Por qué? Porque somos seres sociales. El animal no es un ser social, el perro no es un ser social. Nosotros sí. Y cuando uno ve las dimensiones de la persona, las dimensiones de por qué somos dignos, la socialización, esa comunicación que tenemos con pares ontológicos, nos va dando a nosotros el perfil de personas, de seres racionales. Tercer tema, la limitación de la objeción de conciencia. Esto es algo que ya es una realidad en muchos países. Y es la limitación a la objeción de conciencia, no solo al pastor, al sacerdote, sino también al médico, al abogado, al hospital católico, al colegio religioso, cristiano, musulmán. Vamos a todos los credos. Se está limitando uno de los derechos más básicos, uno de los derechos fundamentales de la persona humana y es la objeción de conciencia. Pero Pablo, ¿qué es la objeción de conciencia o cómo se puede hablar de objeción de conciencia? Una fuente totalmente, de verdad, que no tiene nada de conexión ni religiosa, ni provida, ni nada. La UNAM. Estamos hablando de un enfoque estrictamente de derecho, porque es un instituto de investigaciones jurídicas. Y es que la objeción de conciencia se define como la negativa de una persona de cumplir con un mandato jurídico al considerarlo incompatible con sus convicciones fundamentales. ¿Sí? No es un principio religioso, no es un principio católico, no es un principio cristiano, estamos hablando de un principio jurídico. Pero que cuando uno habla de objeción de conciencia en otros países o en otros lugares, en otros ambientes, es que es porque sos católico, es que porque es la iglesia, estamos en un estado laico. No tiene nada que ver, porque estamos hablando de filosofía y estamos hablando de derecho. Entonces, esto tiene una connotación jurídica y es la objeción de conciencia que debe ser considerada en cualquiera. Y es que yo, siendo abogado, siendo notario,
puede venir una pareja homosexual y puede decirme, cásenme, en el supuesto que Dios no lo quiera, pero el Código Civil pues cambie, ¿sí? Pero cáseme, yo tengo todo el derecho de decir, disculpe, no va con mis condiciones, convicciones morales, éticas, religiosas, no va. No quiero hacerlo. Si quiere, pues vaya con otro notario y con mucho gusto, pues, que se lo vaya a celebrar. Yo tengo ese derecho. Pero acá, lo que están diciendo, lo estaban diciendo en el chat, es que ya no me puedo negar. Es cáseme. Ah, bueno, es una obligación, démoslo pues. Porque yo no tengo ni derecho a pensar ni opinar como profesional. Y esto vino desde los niños, que ya empezamos a ver los medios de comunicación cómo los están bombardeando. O están en un hospital que predica algún credo y le dice, quiero que me practique un aborto. Y el médico se niega. Los países, Argentina, España, en algunos casos, ya no pueden negarse. Tienen que hacerlo porque la ley lo manda y porque se limitó por completo la objeción de conciencia. La objeción de conciencia de un profesional y la objeción de conciencia de una institución. Es así también como un colegio que tiene principios morales, un colegio que tiene principios religiosos, podría negarse y decir, yo no quiero dar ese pensum de educación sexual que ustedes están dando. Yo no quiero adoctrinar a mis niños con la ideología de género. Yo les voy a enseñar a respetar a la persona, que es mucho más valioso. Pero acá estamos en que no se puede negar, tiene que hacerlo. Pablo, pero a mí como que esa objeción de conciencia me sigue pareciendo todavía un tinte religioso, algo que se inventaron ustedes los pro vida para defenderse. Ah, bueno, perfecto. Pues resulta que por objeción de conciencia ocurrió uno de los hechos más grandes para el mundo del derecho. Un ejemplo, es referente, o sea, nadie pasa por una facultad de derecho sin escuchar sobre los famosos juicios de los jueces, los juicios de Nuremberg. Y nos tiramos a la Segunda Guerra Mundial. Se le llaman los procesos de Nuremberg, los juicios de Nuremberg, el juicio de los jueces, tienen muchas denominaciones. Pero acá, ¿qué pasa? Los vencedores de la Segunda Guerra Mundial se instauraron como un tribunal para juzgar a todos los jueces alemanes que dictaron las sentencias de cámara de gas, trabajos forzados. Y estaban ellos actuando según la constitución del Tercer Reich. O sea, su actuación era en ley, era jurídica, era la constitución del Tercer Reich, la constitución alemana. Y condenaron a esos jueces. ¿Bajo qué principio? Bajo el principio que no ejercieron la objeción de conciencia. No se negaron a hacerlo por sus convicciones, por humanidad, por respeto a la dignidad de la persona. Se les juzga a ellos por esos horrores de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto nazi sobre todo. Pero ahora, esos progresistas, ese feminismo que nos quiere atacar y que nosotros queremos ejercer el derecho a la objeción de conciencia, no. Es un invento religioso. Eso no tiene nada que ver. Eso no existe. Eso es malo porque ataca la tolerancia. Es una fobia a todos. Me está afectando mis derechos. Y estamos viendo que se aplicó en un referente jurídico que nada tenía que ver ni con el progresismo ni nada. Ah, pero en esto sí existe, pero en lo demás no. ¿Y por qué? Porque yo lo digo.
Así de simple y así de sencillo. Y esto nos lleva al tema de libertad y respeto en la esfera de la educación. Y es acá donde tenemos que abrir nosotros la mente. Nuestra lucha es sobre el respeto a nuestra libertad de educación, a elegir yo qué educación quiero recibir o elegir yo la educación que quiero que le brinden a mis hijos. Eso nos abre la puerta a, si hay una drag queen que quiere empezar su kinder, colegio, y adoctrinar en la ideología de género, bueno, de ahí los papás que quieran ir a inscribir a sus hijos ahí. Pero ese mismo derecho que ella tiene de abrirlo, o esa persona tiene de abrir ese centro educativo, ese mismo derecho tengo yo como institución que educo en valores, que educo en moralidad, de negarme y dar mi pensum, con mi enfoque. Ese mismo derecho que tienen ellos tengo yo. No tienen por qué venir a querer meterlo en mi pensum. Yo no me voy a meter en el pensum de ellos. Y ahí los papás que quieran ir a inscribir a sus hijos ahí. Pero ellos tampoco deben meterse en el pensum nuestro. En el pensum de una institución, en las acciones de un hospital o en la libertad de un profesional. Y esto nos lleva a considerar un marco normativo nacional e internacional que varias veces es violado y que se considera abiertamente la violación de ese marco normativo. Y se discute en mesas técnicas y todo como si no importara. Y acá tenemos a la Constitución Política de la República de Guatemala y a fallos de la Corte de Constitucionalidad. Ustedes saben que la Corte de Constitucionalidad es el guardián de la Constitución, el defensor de la Constitución de nuestro país. Dice el artículo 71 y 73 de la Constitución. Primero, el artículo 71 dice un derecho a la educación. El artículo pues es más extenso, pero una parte dice, se garantiza la libertad de enseñanza y de criterio docente. El docente, obviamente, tiene que acatar el enfoque que tenga el centro educativo, pero es libre de enseñar o no enseñar ese enfoque al que ahora le están limitando y le están obligando. Y es que acá, la Corte de Constitucionalidad, la Gaceta 92, específicamente, así para que lo tengamos, el expediente 290-2007, dice, y lo voy a leer para que nos quede súper claro. La libertad de enseñanza debe ser entendida como una proyección de la libertad ideológica y religiosa. ¿Sí? O sea, esa libertad de enseñanza yo puedo enseñar la libertad ideológica, lo que yo creo, colegios evangélicos, colegios católicos, colegios musulmanes, colegios mormones, lo que sea, y religiosa. Y del derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas u opiniones que también garantizan y protegen los derechos constitucionales. Es un derecho fundamental que comprende la facultad de constituir centros educativos, dirigirlos, elegir a los docentes y definir la orientación ideológica del centro. Yo soy libre de elegirlo, pero también respétenlo. ¿Por qué no? Quieren entrar en un currículum nacional básico, quieren forzar a todos los colegios a que lo acaten, a que acaten esa aberración sexual. Pablo, ¿la educación sexual es necesaria? Claro que sí, pero bien enfocada, clara, sin separarlo de la afectividad, sin separarlo de la dignidad de la persona. Así sí es importante. Y así sí se tiene que enfocar. Artículo 73. Libertad de educación y asistencia económica estatal. La familia es fuente de la educación y los padres tienen derecho
a escoger la que ha de impartirse a sus hijos menores. Ese derecho de los padres es el que están violando cada vez que quieren imponer un pensum, que quieren imponer una ideología en la educación y que quieren empezar a adoctrinar a los niños. Resulta que los padres funcionan para una cosa, pero para otras no. Tienen obligación de alimentar a sus hijos y todo eso lo respetan. Pero cuando se habla de escoger la educación de sus hijos, ahí ya lo cuestionan. Están violando un derecho constitucional de los padres. Y el artículo anterior era un derecho constitucional de los centros educativos. Pero se discute abiertamente esa violación como algo bueno. Está disfrazado de algo bueno. Literal, es un lobo disfrazado de ovejita. Pero eso es la Constitución, ¿verdad, Pablo? No. También está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 26 de la Declaración. Punto 1. Toda persona tiene derecho a la educación. Qué lindo suena. Y el punto 3 de ese artículo dice, los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Repetimos lo que la Constitución ya nos dijo antes. Pero les digo, lo más triste es que en las mesas técnicas, es que en las discusiones legislativas, estos derechos no se toman en cuenta. Es que parece que el ministerio era el mayor violador de los derechos de los centros educativos y los padres. Porque no están respetando ese derecho que el padre tiene de escoger, que el niño de recibir la educación y del centro educativo a orientar la educación y la ideología que quiere. Porque están imponiendo, están adoctrinando. Estamos regresando a esos regímenes totalitarios de los que nadie dice qué bueno era el nazismo. Ojalá viviéramos todavía en el fascismo. Ojalá Francisco Franco todavía estuviera acá. No, nadie lo dice. Pero estamos regresando exactamente a lo mismo, solo que en el aspecto de la educación, de ese progresismo, de esas ideas feministas, de esas ideas de aberración sexual. Red flags. Atención. Por favor, démonos cuenta de cómo está entrando. Tuve la oportunidad de participar y de formar parte de las mesas técnicas de discusión de la Política Nacional de la Juventud 2021-2032, creo que es la fecha de finalización. Y cuando discutíamos el tema de la sexualidad o de la educación sexual integral, porque así lo suena, qué bonito suena. Y hablaba precisamente de estos derechos que se están violando. Entra un doctor joven, con una visión cortoplacista que en lugar de enojarme me dio lástima. Y me dice, bueno, yo creo que aquí estamos discutiendo los derechos de los jóvenes. Esto se tendría que discutir a una esfera de adultos. Y me quedo yo. Siendo doctor, tendrías que tener conocimiento de que hay padres jóvenes. Hay familias jóvenes a las que también se les está violando ese derecho. Y que no puedes considerar en tu egoísmo de la juventud o de profesional joven, no, pues yo estoy discutiendo lo que a mí me interesa. Y pasarme por alto los derechos de los demás, de las demás familias, de los adultos, de los centros educativos, de todo. Y abiertamente, les digo, esa fue la noche en que más enojado me dormí. Todos. Es que ese es un derecho para los viejos. Acá que tenemos que hablar de los jóvenes, lo que a nosotros nos interesa. Están tan cegados. O literales como los caballos que los ponen así, les tapan los ojos para que vayan en una sola dirección y no se muevan. Así están ellos. Esto está presente. Y así como se discutió en una política nacional de la juventud, que es triste, así se discute en el legislativo
en la Asamblea de las Naciones Unidas, oportunidad de ser delegado el año pasado, de Estados Americanos, de la OEA, y así se discute abiertamente. Una perdición total de los derechos, una perdición total para los niños, una perdición total para la sociedad. Hay presiones internacionales totalmente inconstitucionales. Claro está que nosotros también tenemos que tomar en consideración el derecho internacional. No solo de venir a opinar, sí, yo estoy en contra de tal gobierno, yo estoy en contra de tal país, saquen a tal representante, no merece venir. No, momento. Claro que hay presiones internacionales. Y nuestro país no puede subsistir por sí solo sin una ayuda internacional. No se trata de estar en contra de los gobiernos, en contra de una figura que ocupe el presidente, vicepresidencia, el ministro del exterior, ministros del interior en otros países. O sea, no estamos hablando de esto. Estamos teniendo que estar alertas, porque las presiones internacionales son lo mínimo. Los que realmente hacen la acción son las personas que se venden, o las organizaciones internas nuestras que se venden hacia esas ideologías, que se venden hacia ese adoctrinamiento, que están muy bien financiadas, pero que sobre todo no consideran más allá. Es por eso que es triste que una mujer defienda la educación sexual enfocada así, porque está en contra de él. Y es triste que un hombre también la defienda, porque quiere decir que perdió por completo eso bonito del ser humano y se está animalizando. Cuando hablamos de dignidad, hay 3 tipos de dignidad y no es la charla de hoy. Pero hay una dignidad que yo sí puedo reducir y tiendo a la animalización. A perder ese estatus humano. Claro, hay una dignidad irrenunciable, que yo siempre le digo el sesentón, lo salvamos. Siempre sigue siendo persona humana. Pero hay otra que yo aumento o disminuyo con mis acciones. Y cuando empiezo a ver a la otra persona como cosa y defender para que la otra persona sea vista como cosa, y algo que tendría que ser tan hermoso, tan unido y tan afectivo, se empieza a distorsionar, es ahí donde yo entonces estoy tendiendo a una animalización de mi ser, a una perdición por completo de lo que yo soy, de mi esencia. Y hay muchos que, y a mí me aparecen en Facebook, me aparecen amigos míos que dicen, es que educar en la abstinencia no es educación sexual. Totalmente de acuerdo. Claro que sí. No se basta decir, no se hace. Ya vimos que el no ni siquiera lo interpreta nuestro cerebro. Se trata de decir, se hace así. Se quiere así. Y es por eso que es tan importante y hay tanto miedo en ser padres, en ser madres, en ser novios, en ser novias, porque esto se está perdiendo. Esa educación afectiva, esta educación en la persona. Y eso se está trasladando a un adoctrinamiento, se está trasladando a un bombardeo constante de series, de películas y después del colegio, de lo que me enseña el profesor, la profesora. Esos son los riesgos que nosotros tenemos. Y es donde nosotros tenemos que estar alertas, porque en la educación es la puerta que este sistema tiene, este sistema progresista tiene, es donde ya está presente, donde ya están presentes la discusión tan tranquila de la violación de los derechos humanos en mesas legislativas, en mesas técnicas, en políticas públicas. Y es ahí donde nosotros decimos, esto ya no es educación. Vimos los 2 conceptos al principio. La educación es desarrollar, es algo que ya está dentro de mí, pero que yo voy a perfeccionar. El adoctrinamiento es algo externo que me van a imponer. Eso es a lo que nosotros estamos expuestos. Y esos son los riesgos nuestros.
son los riesgos de nuestra sociedad moderna. Muchísimas gracias. Cualquier duda que tengan, pues ya podemos tener ese espacio. Con esto terminaríamos el webinar de hoy. Bueno, yo antes de pasar a las preguntas, aquí tenemos unas ya formuladas, pero también si alguien tiene alguna otra puede colocarla en el chat. Y pues nada, yo la verdad es que llevo ya algunos años de ser amiga de Pablo, pero hoy sí, la verdad, o sea, a pesar que lo conozco bastante bien y he escuchado sus charlas, me impactó, ¿verdad? Creo que es un tema importantísimo, un tema muy actual en nuestra sociedad guatemalteca, ¿verdad? Porque a veces como provías, pues hablamos mucho que, bueno, que tal ley en Argentina y tal cosa, pero a veces no nos damos cuenta cómo estos temas se van metiendo de a poco, ¿verdad? En algo tan generalizado como lo podría ser un CNB. Entonces, bueno, antes de seguir hablando y para no comerme la conclusión, le voy a pedir también a nuestras chicas del equipo que puedan proceder a las preguntas si es que nadie más tiene alguna. No sé si están por ahí, chicas. Majo o Juli. Pablo, yo tenía una pregunta, sí, para ir optimizando el tiempo. Los padres de familia, al no estar de acuerdo, digamos, claro, cuando uno va a inscribir a su hijo en algún colegio, normalmente van y firma algo, firma una especie como de contrato, la filosofía y etcétera, ¿no? O sea, está muy bien de parte del colegio y todo, pero si hay algo dentro de eso, por ejemplo, que no me hicieron mención, pero si es algo que están enseñándole a mi hijo en el colegio, ¿yo puedo actuar legalmente contra eso o qué podría hacer, digamos? Hablando en materia de ideología de género, educación sexual Totalmente, aberrada. totalmente. Mira, los riesgos acá es que no te van a poner a firmar un enfoque ideológico tal cual, sino que simplemente vas a aceptar a nivel general el enfoque del colegio. Sería excelente que pudieras listar como que nuestra filosofía es tal, nuestro enfoque es tal, estamos viendo, y que hasta firmaras el pensum, pero es algo totalmente que no pasa. Entonces es muy difícil que puedas actuar en contra de un colegio en ese sentido, porque no es como te decía, un contrato que específicamente, o sea, nuestro enfoque es tal. Hay series de colegios que se sabe su ideología, se sabe su enfoque, entonces es más seguro para un padre de familia y en el momento en que yo tuviera hijos, diría, ok, o sea, los tengo identificados, sé su enfoque, sé su ideología y hacia eso voy y yo me quiero comprometer con eso. Entonces, bajo las características del colegio, ahí sí se podría decir, ok, no es lo que me prometieron, pero si su publicidad estuviera enfocada hacia eso. Pero estoy seguro que nadie lo va a enfocar ni nadie se va a arriesgar a definirte exactamente esos temas para decir, mira, me están incumpliendo. Acá es el día más fácil es saque a su hijo y lo mete en otro lado, porque, o sea, no va a poder luchar con algo que firmó prácticamente por aire, porque lo único que vas a hacer es aceptar el pensum del colegio. Y eso sucede mucho en muchos colegios, muchas universidades o algo que cambian totalmente su enfoque según el rector, según los directores, y ahí sí no se puede hacer mucho porque no te garantizaron en sí, es decir, nosotros estamos en contra de la ideología de género, estamos en contra de A, B, C, D, no. Entonces ahí sí es mejor cambiarse, ¿verdad? Ok, gracias. Te leo una pregunta de Leonel Valenzuela acá, dice, China y Rusia han sido contención ante la ideología de género y otras cosas, como el adoctrinamiento. ¿El patriotismo sería el factor clave? El patriotismo es un arma de dos filos. Lo vimos con el ejemplo de Norcorea. Mediante el patriotismo están llegando a la veneración de un dictador, porque soy norcoreano.
Ante el patriotismo de la Alemania nazi, 1933 y todo, Hitler sube al poder y se acepta una raza aria. Y hacia eso tienden todos. Fascismos, socialismos, tienden hacia eso, hacia adueñarse del patriotismo. Rusia, pues un ejemplo, Vladimir Putin, muy bueno en ciertas ideologías, malo en otras, porque los medios de comunicación están controlados. Entonces, como les decía, o sea, realmente nuestro enfoque es defender una libertad a la que si un gay quiere fundar su colegio y educar bajo la ideología de género, adelante, pero yo también tengo que tener el derecho como heterosexual de decir, no, yo voy a estar en contra de la ideología de género y voy a educar así. Porque entonces los totalitarismos, digamos, de los dos extremos, totalmente malo. No es un patriotismo, porque hay muchos rusos que no son patriotas, y hay muchos chinos que son patriotas obligados. Es una defensa literal de libertad de expresión, de libertad de culto, de libertad de educación. Yulisa, te escuchamos con las preguntas. Adelante. Había una pregunta de Jimena. Ah, perdón. Chicas, es que creo que estamos teniendo problemas técnicos. Sí, Sí. no sé, creo que iba a hablar Juli y si quiere, Majo, la última pregunta, ¿te parece? De acuerdo. Sí, buenas noches. Paulo, ¿se puede dejar de asistir en las clases de las EIS, aunque formen parte del CNB? O sea, si un padre dice que no está en contra de esto, ¿puede su hijo dejar de asistir a esas clases? No, lo que pasa es que si no, no se gradúa, porque lo considera precisamente el Ministerio de Educación para poder entrar dentro de ese sistema, ¿verdad? Estamos hablando específicamente de educación de menores. Entonces, ya la educación superior es otro tema, pero específicamente de educación de menores no es como que pueda salir de esas clases. Lo que sí puede hacer un centro educativo, la lucha, de hecho, hasta mi mamá fue firmante cuando en un momento en mi colegio querían imponer el tema de la educación sexual, es respetar y actuar como colegio, digamos, ejercer estos derechos legalmente. Pero, como dirían, una sola golondrina no hace primavera. Si es un solo padre de familia el afectado y un solo niño el afectado, es muy difícil y no es como que, ok, yo no estoy de acuerdo con eso, yo puedo salir. Es, por ejemplo, algo tan simple. Yo soy católico, pero si me inscribo en un colegio evangélico, tengo que asistir a las clases teológicas o religiosas bajo una doctrina evangélica, por ejemplo, una doctrina protestante. O, por ejemplo, yo soy cristiano, pero me inscribo en un colegio musulmán, tengo que acatarlo, ¿no? Entonces, poniéndolo un poquito en el ejemplo, que es un poquito ya más entender, digamos, en el sistema de creencias, lo podemos ver también en un sistema de adoctrinamiento. No es como que pueda tener la libertad de decir, no voy. O sea, es más como, si no quiere, váyase, ¿verdad? Entonces, lo mismo es lo que a uno le van planteando. Entonces, es más, lo enfocaría más a un nivel de centro educativo accionar sobre las presiones que un Ministerio de Educación, por ejemplo, acá, podría hacer. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Los padres pueden elegir la educación que se les imparte a sus hijos, aun cuando exista la libertad de cátedra del docente? Sí, totalmente. Porque es lo que les digo, no hay derechos absolutos, ¿sí? Y el docente debe seguir también la ideología de un centro educativo. Y hay muchos que no lo siguen. Y hay prácticas que no son legales, que no son claras. Y uno sí puede accionar legalmente. Entonces, sí, ahí lo que sería es ir al centro educativo,
Y ahí sí, poder ejercer una presión legalmente y asesorarse un poco más para ver que ese docente está prácticamente fuera de la dirección del colegio, del enfoque que tiene el colegio en la forma de educar. Pero si el colegio, al contrario, pues va con ese enfoque y el docente va con ese enfoque, ahí ya está el problema. Porque entonces ahí sí está un poquito más atado. Gracias. Otra pregunta. Si un niño se considera no binario, ¿puede obligar a sus compañeros de clase a identificarlo como tal? A ver, primero, a mí me llamaría la atención acá que el niño se considere como tal. Ahí estamos entrando que el adoctrinamiento es porque ya llegó a su máxima expresión. Y segundo, es un respeto a la persona, a la dignidad de la persona, pero a mí no es que me vayan a obligar a considerarme como tal, a respetar. No, yo voy a respetar a la persona, no al hecho de me considero no binario, me considero pansexual, me considero transexual, me considero hijo. Y hay un montón. Yo respeto a la persona como tal, no en sí a su consideración, porque si yo me considero perro, trátenme como perro. No, o sea, me van a tratar como persona, ya que yo me considero otra cosa, es mi problema. Pero no es como obligar a mis compañeros de clase. Es más, ahí sería un enfoque desde el sistema educativo a respetar en sí a la persona y no a lo que se considere como es. Pero sí, digamos, ahí ya me alertaría a mí que si el niño se considera, realmente el niño es que se considera, porque cuando me dicen, es que el niño de 4 años se considera no binario, si de 4 años no hemos pasado ni la mayor parte de nuestra vida, entonces es como que hay algo más atrás, y es ahí donde yo creo que ya sería una discusión más de adultos que en sí del niño, de ver qué tan conveniente que, que es que se esté teniendo pues a ese tipo de personas con ese tipo de ideologías presionando, porque así entran también. Y todos van, es que me están discriminando. Todo es. Pero hay un ejemplo de discriminación que a mí me encanta. Hay un concurso de tartas de chocolate. ¿Sí? Totalmente. Tartas de chocolate. Y voy yo con una tarta de fresas con crema. Y le digo, quiero participar. No puede. Es un concurso de tartas de chocolate. Me están discriminando porque yo quiero participar con mi tarta de fresas con crema, pero me están discriminando, me están limitando mis derechos. Es lógico. No, si me están diciendo que es de chocolate. Lo mismo es acá con el tema de los niños y con el tema de esas familias que quieren entrar a los centros educativos. No es discriminación. Y es así como se va defendiendo, claro, legalmente pues ya no se defiende a un ejemplo de tartas de chocolate y fresas con crema, pero es esa cuestión que uno tiene que estar muy alerta, porque así también van entrando. Ahí el niño drag queen es un ejemplo muy claro. Ese niño no sabía, él no nació sabiendo que era un drag queen, pero los papás lo adoctrinaron así y lo forzaron a tal, ¿verdad? Buenísimo, Pablo. Qué buen ejemplo te echaste. Creo que la verdad quedó bastante claro. No sé si hay alguna otra pregunta. Juli, Majo. A ver. Había una de Jimena que decía que cómo actuar sobre estas cosas. ¿Cómo actuar? Ajá. Mira, no soy como, voy a ir a los principios más básicos. No somos seres individuales o aislados, somos seres sociales. Entonces, sobre todo la unión. Por ahí decían que la unión es la fuerza, ¿verdad? Entonces, lo usémoslo a nuestro favor. Y es, por ejemplo, el tema de yo quiero defender a mi centro educativo. Hace ratito decía que mi mamá fue firmante de eso. Claro que sí, porque muchos padres hicieron su colección de firmas y obviamente iba acompañada de acciones legales del colegio a decir, a mí no me puede obligar.
Entonces, ¿cómo accionar sobre estas cosas? Primero, estar en un ambiente seguro, ¿sí? Un ambiente donde dice uno, este tipo de educación están impartiendo a mis hijos, y es lo que les digo, es preocuparse desde ahora. Por ejemplo, yo no tengo novia, pero me preocupo desde este momento, porque en algún momento que yo vaya a ser padre de familia, yo me tengo que fijar en esto ya. Y eso es lo mejor de AFIJoven. Se están formando desde ahorita para saber cómo accionar cuando ustedes ya estén expuestos hacia eso como un padre de familia. Pero entonces, hacia eso va ese enfoque. No actuar solos. Formarse mucho antes de hacerlo, pero estar en un ambiente seguro. Saber elegir tu centro educativo, saber elegir hacia dónde lo querés escribir. El problema es cuando son centros educativos públicos. Porque todo lo hemos visto desde una esfera privada. Un sistema educativo público es el tema de obedecen el currículo nacional base y lo que el Ministerio de Educación quiere hacer a diestra y siniestra. Entonces es no actuar solos, buscar alternativas legales. Hay abogados que seguramente los apoyarán de una forma gratuita, o si no, pues el centro educativo ya tendrá que ver otra cosa, pero si es público, seguramente hay ayuda. Hay ayuda de poder defenderlo, hay ayuda de poder contrarrestar eso, y si no, sobre todo, un derecho de los padres como primeros educadores. Los maestros pueden decir una cosa, el centro educativo puede decir una cosa, pero la familia puede ser más fuerte. Y es por eso que les decía que es la microsociedad. Y es ahí que los padres también tienen que ir acompañando a sus hijos, adelantándose a sus hijos. Por ejemplo, algo tan simple. Yo no aprendí a leer en el colegio. Yo aprendí a leer en mi casa porque mi mamá es maestra. Entonces, cuando yo entré al colegio ya sabía leer. Es cuestión de lectura. Pero lo mismo es adelantarse unos padres de decir, yo te voy a enseñar. Esto te lo están enseñando mal. Lo mismo pasa, por ejemplo, los que son psicólogos y los papás son psicólogos. Y dicen, no, mira, el colegio la universidad te están enseñando eso mal, eso no es así. O el que es abogado y el papá es abogado. Entonces, así te van enseñando. Entonces, sobre todo, familia. Y si estás en un ambiente seguro, no actuar solo. Siempre estar muy, muy pendiente. Que los hijos hablen, que los hijos se sientan en un ambiente seguro, porque si los hijos no hablan, o los papás, como les digo, se limitan al ¿cómo te fue? Muy bien, like, ya no van a saber más. Es indagar más, es conocer más, es saber qué maestros son los que como que no están haciendo mucho clic, qué maestros son los que están torciéndose, para que también, ok, ahora vamos a actuar. Porque muchos abusos infantiles son parte de los maestros. Y se llegan a enterar ya hasta que la niña está embarazada. O ya hasta que el niño tiene un problema psicológico. Pero es porque no crearon un ambiente también de confianza y de seguridad en la familia, micro sociedad, por eso les digo micro, que por eso empecé con eso, para que entonces yo pudiera estar alerta como padre de familia y poder actuar en algún momento. Buenísimo, Pablo. Pues nada, la verdad es que me gustó también que esta fuera la última pregunta, ¿verdad? ¿Qué hacer? Y creo que tuviste unas pautas bastante buenas, porque si bien en Guatemala, pues aún no se ven casos quizá tan escandalosos en el sentido como Canadá, ¿verdad? Que comentaban en el chat, incluso están perdiendo la patria potestad por negarse a ciertos tipos de educación, pues poco a poco esta agenda va avanzando, ¿verdad? Y es nuestra obligación, pues estar preparados con argumentos, porque es un poco difícil a veces cuando quienes ondean la bandera de la tolerancia nos dicen intolerantes, ¿verdad? Cuando es justamente al revés, ¿verdad? Porque si uno piensa como ellos, automáticamente ya es un ataque de odio, ¿verdad? Un delito de odio le llaman. Y claramente no es así, ¿verdad? Entonces, pues nada, la verdad es que ya nos pasamos un poquito de la hora y en consideración a tu tiempo, pues solo voy a leer los comentarios del chat, que realmente la gente estaba muy agradecida, ¿verdad? Con la charla. Aquí te ponen felicitaciones por la charla, buen desarrollo del tema. Estuvo genial, me tengo que retirar. Aquí Carlos Chic nos da también algunas ideas bastante valiosas, ¿verdad? Por ejemplo, que los padres tienen que educarse y formar en estos temas para poder formar a sus hijos y prevenirlos. Y como dice nuestro querido Agustín Laje,
los padres deben darle el antivirus a sus hijos antes que los quieran infestar en los colegios, exactamente. Entonces, pues es una invitación, chicos, a estar alertas, a formarnos para informar. Y pues si alguien aquí no es de AFIJoven y quiere saber un poquito más del movimiento, pues igual búsquenos en redes sociales, ¿verdad? Ahí pueden encontrar bastante información. Y Pablo, de verdad que gracias por todo, o sea, es un orgullo. Un gusto. Ya alguien de Guate, ¿verdad? Hablando de estos temas, que a veces se habla mucho de referentes de otros países y realmente en Guatemala tenemos muchísimo que dar, ¿verdad? Entonces, gracias por tan buena charla. Quedó grabada porque la verdad está buenísima, ya un montón de gente me la está pidiendo. Entonces, pues de mi parte eso sería. No sé si alguien más del equipo de webinar quiere agregar algo. Tenemos ahí a Marcos, a Majo. Solo tal vez pedirles si pueden encender su cámara para tomar la foto, Isa. Ah, perfecto. Si aquí los que quedamos todavía, que algunos ya se fueron a cenar. También tenemos a Ricky. Ricky tomó apuntes porque queremos hacer post de la charla, ¿verdad? Entonces él fue tomando ideas relevantes. Ok, tú nos decís. La máquina, Ricky. Cabal. ¿La vas a Entonces, vayan a encender su... Ah. Sí, la voy a tomar yo, no te preocupes. No sé si los demás... Entonces vamos a esperar ahí, alguien más me pidió todavía. Ok, nítido. Bueno, entonces 1, 2 y 3. Ahora, un momentito para pasarlo de una vez. Voy a tomar otra por si las moscas. Entonces 1, 2, 3. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias de verdad, Isa, y todo el equipo de AFIJoven por la invitación. Para mí es un gusto y un honor poder haber participado. Y gracias pues a todos los que acudieron a este webinar. Espero que les haya gustado, les haya servido y cualquier cosa, pues ahí estoy a la orden. Gracias, Pablo. Gracias a todos. Buenas noches. Chicos. Gracias, feliz noche. Muchas gracias, buenas noches. Increíble webinar, me encantó. Sí, excelente. Gracias. Bueno.